El Euromaidán es el nombre dado a una serie de manifestaciones y disturbios heterogéneos de índole europeísta y nacionalista de Ucrania que en su punto álgido derrocaron al presidente Víktor Yanukovych, líder de la formación política prorrusa Partido de las Regiones. Los sucesos se desencadenaron en Kiev la noche del 21 de noviembre de 2013, un día después de que el gobierno de Ucrania hubiera suspendido in extremis la firma del Acuerdo de Asociación y el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea. Aunque el 30 de marzo de 2012, Yanukovych y los líderes de la UE habían acordado un estatuto de asociación de Ucrania con la UE, la entrada en vigor se fue aplazando y las negociaciones quedaron estancadas durante un año, entre otras razones porque una de las exigencias europeas era la liberación de Yulia Timoshenko y Yuri Lutsenko, opositores al gobierno. Ello no impidió que durante los meses previos al inicio de las protestas, Yanukovych prometiera realizar las reformas necesarias para seguir adelante con las negociaciones. Sin embargo, sorpresivamente, el 21 de noviembre de 2013, el gobierno ucraniano, encabezado por Mykola Azarov, publicó una nota oficial en la que informaba que el proceso de preparación de la firma del acuerdo quedaba suspendido. Las razones esgrimidas fueron la caída en la producción industrial y el mantenimiento de relaciones con los países de la Comunidad de Estados Independientes. Yanukovych asistió a la cumbre de la UE los días 28 y 29, tal como estaba previsto antes de la suspensión unilateral, pero solo para declinar la última oferta europea, de 600 millones de euros, por considerarla humillante. Por su parte, Azarov reprochó a la UE y al Fondo Monetario Internacional la falta del apoyo económico que hubiera compensado el divorcio comercial con Rusia, a la vez que admitía que había sido Moscú quien había conminado a Kiev a no sellar el pacto. Desde el 21 de noviembre, se producen en Kiev varias concentraciones en la Plaza de la Independencia exigiendo al gobierno retomar el diálogo con la UE. La concentración aglomeró a cientos de miles de personas en todas las inmediaciones de la plaza, con discursos diarios de líderes políticos opositores así como íconos culturales ucranianos y extranjeros que venían en señal de motivación y apoyo. Entre los principales gestores se encontraban, organizaciones sociales, la oposición política, incluido el grupo ultranacionalista y de extrema derecha Sector Derecho, uno de los principales organizadores del movimiento en Kiev e instigador de los disturbios, y el partido parlamentario de extrema derecha Svobouda, y las iglesias ucranianas, como la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Kiev, con excepción de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Moscú. En las manifestaciones también participaron representantes de minorías étnicas y ciudadanos de otros países. Las protestas desembocaron en disturbios, que fueron creciendo en intensidad, al punto de que hubo días en que muchos manifestantes continuaban sus protestas toda la noche, lo que hacía imposible su desalojo del lugar por parte de las autoridades. El 16 de enero, la Rada ordenó penas contra los manifestantes, el bloqueo de edificios administrativos y la instalación de tiendas de campaña. Esto fue tomado por los manifestantes como un veto a su derecho de manifestarse y protestar. Desde entonces, las protestas provocaron una escalada de violencia en rechazo a las nuevas leyes. Como resultado, el 22 de enero las manifestaciones registraron 5 muertos por primera vez desde su inicio. Entretanto, las protestas se fueron expandiendo a lo largo del centro y oeste del país y con algunos focos en el este, mayoritariamente ruso. La exigencia no era solo el cambio económico a Europa, sino el cambio total de gobierno, lo que llevó a la dimisión de Azarov el 28 de enero y, a que Parlamento reunido en Asamblea Extraordinaria, derogara las polémicas leyes que limitaban los derechos de manifestación y reunión. La noche del 19 y 20 de febrero, Yanukovych y los principales líderes de la oposición acordaron una tregua, y el desarme de las barricadas colocadas en la plaza de Capital anteriormente como medida de contención a las fuerzas policiales. El 21 de febrero, tras el llamado Jueves Negro en el que murieron más de 60 manifestantes, se aprobó un acuerdo entre ambas partes para adelantar las elecciones, formar un gobierno de transición, volver a la Constitución de Ucrania de 2004 y frenar la violencia.
En la madrugada del 21 al 22 de febrero Yanukovych, sin informar al Parlamento, abandonó la capital y desapareció en dirección desconocida. El 22 de febrero, por la mañana, la Rada Suprema lo destituyó de su cargo por abandono de sus funciones constitucionales y tomó el control del país votando, por mayoría constitucional, la vuelta a la Constitución de 2004, acordada el día anterior. Solo después de dicha vuelta al sistema político parlamentario, en lugar del presidencial, Oleksandr Turchinov asumió la presidencia del Parlamento, previa renuncia por escrito del presidente anterior. Al día siguiente, Turchinov fue nombrado primer ministro en funciones con el fin de realizar la coordinación de tareas de gobierno. El 28 de febrero, Yanukovych reapareció en Rostov del Don, donde denunció un presunto golpe de Estado. La víspera del Euromaidán, la población ucraniana se encontraba virtualmente dividida, un 38,0% de los ucranianos apoyaba una asociación con Rusia, mientras que el 37,8% prefería una con Europa. Al mismo tiempo, el 41% de los ucranianos consideraban que la prioridad para Ucrania tenía que ser la integración con la UE y el 33%, por el contrario, se mostraba partidario de una unión aduanera con Rusia. El mayor apoyo hacia la integración con la UE se encontraba en Kiev y en el oeste de Ucrania, el apoyo se reducía al 56% en el centro de Ucrania, al 30% en el sur y en Crimea y al 18% en el este. Origen. Acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea. Desarrollo. Noviembre y diciembre de 2013. El 21 de noviembre de 2013, un decreto del gobierno ucraniano suspendió las preparaciones para la firma del acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea. En su lugar se propuso la creación de una comisión de comercio entre Ucrania, la Unión Europea y Rusia, lo que resolvería los problemas de comercio entre las partes de este posible acuerdo. El primer ministro Mykola Azarov emitió el decreto con el fin de garantizar la seguridad nacional de Ucrania, y en consideración de las posibles ramificaciones de comercio con Rusia si el acuerdo fuera signado en la cumbre de noviembre en Vilnius. Según el viceprimer ministro, Yuri Boyko, Ucrania reanudaría la preparación del acuerdo, cuando la caída de la producción industrial y nuestras relaciones con los países de la CEI sean compensados por el mercado europeo, de lo contrario la economía de nuestro país va a sufrir un daño grave. El mismo día el presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, declaró que, una alternativa para las reformas en Ucrania y una alternativa para la integración a Europa no existe. Estamos yendo por este camino y no cambiaremos nuestra dirección. En Kiev, el malestar de los partidos de la oposición como resultado de estos anuncios dio inicio al Euromaidán, las protestas más grandes desde la Revolución Naranja. Además, el mismo día la Rada Suprema no aprobó ninguna de las 6 mociones que permitían a la ex primera ministra Yulia Timoshenko el recibir tratamiento médico en el extranjero, lo cual había sido una demanda de la UE para la firma del acuerdo de asociación. La misma semana Timoshenko había declarado que se sentía lista para pedir a la UE que evite la demanda por su libertad si eso significaba que Yanukovych firmara el acuerdo. Más tarde el 21 de noviembre, el secretario de prensa presidencial ruso Dmitry Peskov llamó al decreto de Ucrania, una decisión estrictamente interna y soberana del país, y creemos que no tenemos derecho a hacer comentarios al respecto, y afirmó que Rusia estaba preparada para tener negociaciones tripartitas con Ucrania y la UE sobre comercio y asuntos económicos. La misión de observación del Parlamento Europeo en Ucrania declaró que todavía había una oportunidad para firmar el Tratado de Asociación UE-Ucrania. Por su parte, varios diplomáticos de la UE se mostraron más escépticos de los motivos invocados por el gobierno ucraniano. El 23 de noviembre Yanukovych dijo que su gobierno podría firmar un nuevo acuerdo con la UE, tan pronto alcancemos un nivel que sea cómodo para nosotros, que complazca nuestros intereses, cuando estemos de acuerdo en términos normales. Además admitió que Rusia había pedido retrasar el acuerdo de asociación con la UE. También el primer ministro Azarov afirmó que, el proceso de negociación sobre el acuerdo de integración continúa,
y que el esfuerzo de mover nuestro país más cerca de los estándares europeos no ha parado ni un solo día. En consecuencia, Yanukovych asistió a la cumbre del 29 de noviembre con la UE, pero el acuerdo no fue firmado. En la reunión, el presidente ucraniano dijo que todavía tenía intenciones de firmar el acuerdo más tarde y manifestó que necesitaba un apoyo financiero sustancial para compensar las respuestas amenazantes de Rusia, y propuso iniciar conferencias tripartitas entre Rusia, Ucrania y la Unión Europea. También instó a Bruselas a prestar ayuda a Ucrania en la facilitación de los términos para un posible préstamo del FMI. Al final de la cumbre, José Manuel Durão Barroso declaró que la UE no toleraría un veto de un país tercero en sus negociaciones sobre la integración con Ucrania. También declaró que nosotros estamos embarcados en un viaje largo, ayudando a Ucrania a convertirse, como otros, en lo que llamamos ahora, un Estado miembro. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo Herman Van Rompuy añadió que, nosotros no nos rendiremos ante presión externa, por lo menos no de Rusia. Barroso reiteró que la oferta de la UE hacia Ucrania en términos de la firma de un acuerdo de asociación seguían en pie. Entretanto, el presidente ruso Vladimir Putin pidió el fin de las críticas hacia la decisión de Ucrania de retrasar el acuerdo de asociación, y que el acuerdo con la UE era algo nocivo para los intereses de seguridad rusos. Las protestas en Kiev habían continuado y, el 8 de diciembre los manifestantes derribaron la estatua de Vladimir Ilich Lenin, fundador de la Unión Soviética, por ser uno de los símbolos de lo que ellos consideran la ocupación ruso-soviética, y algunos exclamaban, Yanukovych es el siguiente. Para organizar provocaciones y ayudar a la policía a reprimir a los manifestantes, el gobierno de Azarov usó ampliamente las formaciones ilegales de Titushky. Las protestas recibieron amplio apoyo desde naciones occidentales que querían sacar a Ucrania de la órbita rusa para que se integrase en la órbita occidental. El 4 de diciembre el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania se reunió en Kiev con líderes de la oposición para expresarles su apoyo. Al mismo tiempo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, dijo que, los ucranianos deben poder decidir su futuro. El 15 de diciembre, el senador estadounidense John McCain visitó a los manifestantes en la plaza y les mostró su apoyo a la causa. En las protestas se hizo presente Victoria Nuland, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de los Estados Unidos, para dar su apoyo a los manifestantes armados. Rusia prometió ayudar económicamente a Ucrania si ésta desistía de sus aspiraciones europeístas. El 17 de diciembre, Rusia acordó prestar $3075 millones al gobierno de Yanukovych comprando eurobonos emitidos por Ucrania. Leyes antiprotesta. Revolución de la dignidad. El 18 de febrero, a las 8 horas, tras un repunte de la violencia, la policía intentó desalojar por la fuerza la Plaza de la Independencia. Como consecuencia, el 19 se contabilizaron 26 fallecidos y más de un centenar de heridos debido a los choques nocturnos entre policías y manifestantes. El Jueves Negro. Destitución de Yanukovych. Gobierno interino. Intento de abolición de la ley de lenguas cooficiales. Secuelas. Tensiones separatistas en el sudeste e intervención rusa. Adhesión de Crimea a Rusia. Reacciones internacionales. Rusia, el martes 21 de enero de 2014, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, calificó las acciones de Occidente de estimulantes para las protestas. Asimismo, ofreció la presencia de Rusia como mediadora del conflicto, aunque añadió que por el momento no lo veía necesario tras los hechos del 22 de febrero. Rusia llamó a consultas a su embajador en Kiev, Mikhail Zurabov. El 26 de febrero, Vladimir Putin, presidente del país, decidió poner en alerta a las Fuerzas Armadas de Rusia en el centro y oeste del país. Alemania, la canciller alemana, Angela Merkel, declaró estar indignada ante el recorte de libertades en Ucrania y apremió al gobierno de Kiev a respetar derechos civiles como la libertad de reunión y manifestación, en lugar de tratar de restringirlos. Polonia,
espera una solución diplomática y mayor implicación diplomática de la Unión Europea. En febrero de 2014, después de la muerte de 30 personas, el primer ministro polaco, Donald Tusk, declaró que, los polacos, sin duda, no seguirán indiferentes a estos eventos, y que, el desarrollo de los acontecimientos en Ucrania determinarán la historia y el futuro de toda la región y afectarán directamente al futuro y a la seguridad de Polonia y de los polacos. Francia, François Hollande, presidente de la República Francesa, calificó los disturbios de actos incalificables, intolerables, de inadmisible brutalidad. Estados Unidos, Barack Obama, presidente de los Estados Unidos de América, afirmó que, el gobierno ucraniano es responsable, de la violencia, que éste debe garantizar a los manifestantes pacíficos, del derecho de expresarse, sin miedo a la represión. Por último, concluyó que, habrá consecuencias si la gente sobrepasa los límites. Y eso incluye que los militares no se metan en algo que debería solucionarse entre los ciudadanos. El 23 de febrero de 2014, tras el derrocamiento de Yanukovych, Estados Unidos pide que Rusia respete la transición e integridad territorial de Ucrania. Unión Europea, la UE aprueba las primeras sanciones mientras trata de frenar la violencia. 3 ministros de Exteriores de la UE intentaron negociar en Kiev un pacto que incluyera la formación de un gobierno de coalición, elecciones anticipadas y una reforma constitucional el 23 de febrero de 2014, tras el triunfo de la revolución europeísta en Kiev. La UE informa que dará a Ucrania un crédito por 20.000 millones de euros. España, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en comunicado oficial del 22 de febrero, celebra el acuerdo alcanzado entre el presidente de Ucrania y los líderes de la oposición, destacando y agradeciendo el decisivo papel que ha jugado la Unión Europea para lograr una aproximación de las diferentes posturas en una negociación difícil y compleja, cuyos compromisos deben comenzar a ejecutarse a la mayor urgencia con el fin de lograr avances concretos. Bielorrusia, el 28 de febrero de 2014, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su preocupación respecto a los eventos en Ucrania. Lituania, el Ministerio de Relaciones Exteriores llamó a consultas al embajador de Rusia ante Lituania para discutir la situación en Ucrania. Turquía, el ministro de Relaciones Exteriores, Ahmet Davutoglu, declaró el 28 de febrero que, Turquía considera importante la democracia y la estabilidad política basada en la democracia para el futuro de Ucrania, y que, Crimea es importante para Turquía, ya que es la puerta de Turquía a Ucrania, y también lo es para nuestros compatriotas tártaros. México, la Secretaría de Relaciones Exteriores realizó, mediante un comunicado, un llamado a las partes a evitar la violencia y retomar el camino del diálogo, con base en el respeto a las instituciones, el Estado de Derecho y los derechos humanos. El Euromaidán en la cultura. 2 películas documentales, estrenadas casi a la vez pero con enfoques contrapuestos, tratan de los trasfondos históricos que llevaron al Euromaidán y de su desarrollo. Winter on Fire, Ukraine's Fight for Freedom, producida por Netflix. Y Ukraine on Fire, producida por Oliver Stone.